Te habla Alicia y el día de hoy estamos grabando en este nuevo año el primer capítulo de Ángeles de Coyoacán, el podcast. Pues bueno, hoy quiero hablar sobre un tema que muchos, o no sé si la mayoría piense sobre este tema, el suicidio. Si a ti te interesa, has escuchado, te ha pasado por la mente, lo llevaste a cabo y no lo concretaste, te interesa saber los ángeles qué opinan, pues este podcast es para ti. Bienvenida, bienvenido. Empezamos. Bueno, pues hoy es un tema de mucha tela y mucho que cortar, porque aunque es una situación muy común, ahorita les voy a decir los números, pocos hablan del tema, pocos se atreven a ponerlo sobre la mesa. Digamos que es un tema parecido al abuso sexual, un tema parecido a la violación, un tema parecido a muchos más escabrosos y siniestros, pero no deja de existir. Y yo creo que es importante hacer este tema. Bueno, pues primero que nada, ¿qué es el suicidio? Pues el suicidio es como el homicidio, o sea, es matar a alguien, pero es a uno mismo, ¿sí? Es como quitarle la vida a una persona, pero eres a ti mismo, ¿sí? No sé si me están entendiendo o me estoy explicando. Entonces, pues es acabar con tu vida, es hacerte el harakiri, como sería en Japón, es tú mismo darte fin, darte muerte. Hay otro tipo de suicidio que se le llama el suicidio asistido, que le llaman eutanasia. Eso en México aún no está legalizado. Ahí lo ponen como el buen morir, que es de otra manera, lo explican las legislaciones como no hacer encarnizamiento terapéutico, o sea, es decir, no hacer la reanimación cardiopulmonar si el paciente cae en paro y no hay posibilidades de mejoría en cuanto a su salud. Digamos, un paciente con cáncer terminal, el cual ya dijo que no quería el RCP o la reanimación cardiopulmonar, entonces hace un papel donde dice que no se le tiene que hacer y se procede pues a no revivirlo o reanimarlo, por decirlo así. Bueno, esa es otra forma, ¿sí? Entonces, pues me puse a investigar, así para traerles datos más concretos, y en general a nivel mundial, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre personas de 15 a 25 años. En México creo que es una de las primeras causas y aún ha aumentado, fueron como 5,000 casos de suicidio en el 2022. Obviamente la pandemia fue un factor determinante, entre otras muchas cosas, pero pues es algo que existe, es algo que pasa, pero que pocos platicamos, pocos decimos, esto está pasando. Y bueno, ya hablamos del concepto. Ahora, ¿qué sería para la espiritualidad o para los ángeles? Bueno, algunos autores pueden buscar, hay mucha literatura. A pesar de todo, hay mucha literatura. Les decía yo, existen libros, existe literatura. Hay un libro muy interesante me acuerdo de su apellido, creo que es Canales. Es el mismo que escribió Padres Tóxicos. Él mismo hizo un libro sobre el suicidio y había otro sobre un manual. Y él hablaba sobre no tomes ninguna decisión hasta que no termines de leer este libro. Y es muy interesante el enfoque que le va dando porque te va enseñando que hay muchas otras cosas, y de hecho el título decía que es un remedio permanente a un mal momentáneo, algo así. Y la verdad es cierto, o sea, estás tomando una decisión, digo, al final cada quien sabe lo que decide, estás tomando una decisión definitiva a un problema, a un problema momentáneo, o sea, que es de un momento. Y bueno, hablando sobre qué es la muerte o el suicidio, en la parte de los ángeles, pues para ellos no existe o sea, como castigo, como lo maneja la Iglesia Católica, que te vas al purgatorio a pagar tu condena y chalalala, pues no, los ángeles no lo manejan así. Para ellos se les hace como controvertido porque ellos
plantean la situación de que, bueno, si tú decidiste bajar a esta tierra, estar en este mundo y hacer una misión, o no sé si se acuerdan del otro podcast que decía sentido de vida o misión de vida, bueno, viniste a buscarle hacer una misión de vida aquí en la tierra y resulta que ya no quieres, es como decir, bueno, renuncias a tu trabajo, ¿no? O sea, renuncio al trabajo que vine a hacer. Y a ellos se les hace como, bueno, pues decidieron en este momento cortar con ese contrato y regresar, como quien dice, a la fuente. Uno pensaría, oye, pero entonces no es contradictorio porque si quiere estar vivo y luego se mata, pues entonces, pues como que no está cumpliendo con el contrato o las reglas. Efectivamente, y eso también lo podemos hacer nosotros vivos, no necesariamente lo podemos hacer muertos, o sea, que nos matemos, sino que tú puedes cancelar ese contrato y hay muchas maneras de hacerlo. Eso ya sería tema para otro podcast. Pero pues puedes romper lo que se les llaman romper lealtades familiares, romper vidas pasadas, y eso pues sí se puede hacer. Pero a veces no encontramos esas soluciones y buscamos el suicidio como solución al problema que estamos pasando. Algunas personas, algunos autores dicen que el dolor que se vive y que se produce en el momento de tomar la decisión de suicidarse es parecido a un dolor físico intenso. O sea, más o menos lo asemejan así. Y es tanto el dolor y la pena que sufren que no saben cómo solucionarlo. Y la forma más fácil es dejar de sentir. Es que ya no quiero sentir esto que me está pasando. Esto que estoy sintiendo ya no lo quiero sentir. No creo que sea de valiente, sino realmente es como estar muy consciente de que ya no quieres estar aquí, que ya te quieres ir. Y bueno, como les decía, para los ángeles es como algo, pues como contradictorio, pero ellos no juzgan, ellos no ponen como es malo o bueno, simplemente es una toma de decisión. Y yo creo que también hay algunos autores por ahí, de hecho el que les decía yo era, el de solamente es una decisión. Y otra de las cosas que también encontré es sobre la culpa que genera las personas que se quedan. Hay varios tipos de suicidio. Por ejemplo, hay suicidios que son por castigo a otras personas. Hay suicidios que son para darles lecciones a otras personas y que puedan cambiar su vida. Hay suicidios que son para salvar. Me imagino a una persona que no tenga la posibilidad económica y que sabe que si se muere, pues el cobro del seguro le va a llegar muy bien a la familia porque están pasando por una situación económica muy, muy difícil. Y entonces, pues esa es la manera de solucionar el problema. Y entonces, que también yo podría pensar, una enfermedad que no te cuidas, que no duermes, que no comes, o aunque no estés enfermo, pero que no hagas eso de no comer, no dormir, no darte alimento, yo creo que también es una forma de suicidio y es una forma de atacarte. Otra de las cosas que también estuve investigando y estuve como encontrando por ahí en Mindalia, también les voy a dejar el link, hay una medium, y entonces la medium habla de cómo les dice que se vayan a la luz y que puedan continuar su camino. Porque se quedan como atrapados en este plano y ellos ven cosas, sienten cosas, pero no se terminan de ir. Se quedan atrapados. Y yo les decía a la gente que viene conmigo y que platicamos sobre qué pasa después de la muerte o cómo es, efectivamente espero que alguna vez hayan visto la película de Ghost y si no les invito a que la vayan a ver. Digo, lejos del romance, pero el hecho de que él queda atrapado en este mundo físico y el mundo espiritual, así más o menos es como se quedan algunas personas, porque lejos, o sea, cuando uno se muere, bueno, para los ángeles la muerte no existe, ¿no? Solamente cambias de un plano a otro. Cuando tienes la vida con Dios o en el universo, la fuente creadora, como tú le quieras llamar, no existe la muerte. Solamente cambias como de estado. Como el agua, que es líquido, es sólido y es gaseoso. Entonces igual ellos lo que para ellos es eso, ¿no? Que tú nada más cambias de un estado a otro. Y aunque tú pensarías, bueno, ya no me va a doler,
o se va a solucionar el problema, pues ¿qué crees? Pues no, no se resuelve. Estando ya en el otro plano o en un plano intermedio, no se resuelve tu situación, te das cuenta de que te sigue doliendo, te das cuenta que te equivocaste, te das cuenta que te necesitaban. En fin, bueno, eso es lo que comentaba la señora en el programa, pero pues lo que yo he aprendido y lo que he visto en la práctica, que tanto para uno, por ejemplo, yo les voy a compartir mi experiencia. Alguna vez, más de 3 ocasiones, tuve la idea o más en un momento de mi vida, sobre todo entre los 18 y 20, 21, yo creo un poquito más, con ideas de suicidio. O sea, me imaginaba yo abriendo la estufa de gas o tomando pastillas o un accidente, ¿no? Dicen, a veces dice uno, pues que yo no me quiero morir, pero bueno, si me atropella el camión, bueno, pues ni modo, ¿no? ya me voy. Entonces te haces esas suposiciones y el qué pasaría, empiezas a fantasear con el qué pasaría después de mi muerte. Y sí te da una sensación de alivio y de tranquilidad, decir, pues sí, se darían cuenta que me están lastimando, se darían cuenta que no me toman en cuenta, o sea, un montón de cosas, como de entre venganza, entre alivio, entre voy a salvar la situación. Y entonces llega un momento en el que dices, bueno, pero pues como para qué, ¿no? Entonces tu instinto biológico, porque eso ya llega al instinto biológico de supervivencia y de vivir, en algunas ocasiones te salva. Y el dolor no es tan fuerte como para hacerlo. Entonces, pues, también había por ahí una chica que en las pláticas de TED decía que el hablar del suicidio no promueve, o sea, el estar yo hablando aquí del suicidio no promueve el que tú lo quieras, el que tú lo vayas a hacer o el que lo vayas a intentar. Al contrario, te da herramientas y te da conocimiento de que el suicidio es algo que yo creo que si es la 4ª causa de muerte entre chavos de 14 a 24 años, o sea, yo creo que más de uno lo ha pensado. Y a lo mejor a más de uno lo ha llevado a cabo, lo ha intentado, y más de uno lo ha concretado. Algunos dicen que los hombres es más factible que lo hagan porque hacen métodos más seguros que las mujeres, aunque las mujeres es más posibilidades de que lo vuelvan a repetir. Y decían, ¿no? Pues también que nada más los enfermos mentales son los que se suicidan. Pues no, déjenme les digo que no siempre es así. A veces una persona común y corriente que tú puedas ver en la vida, tu vecino, tu vecina, puede pensar o puede suicidarse. Y existe, cuando ya lo llevan a cabo o lo consuman, el estigma social, ¿no? El ser señalado, mira, es que a esa se le murió su esposo, se mató, se ahorcó, mira nada más cómo está, de estar bien loca. Y mucha gente, o la mayoría de la gente, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, puesto que no hay información. La mayoría de las informaciones en adolescentes es evitar el embarazo no deseado. Cuando también hay que promover sobre todo lo que es el suicidio, el tema del suicidio. Hay una frase que me gustó mucho que decía, no lo hagas, tu vida es importante para mí. Y cuando la escuché, yo dije, wow, qué bonita frase, a mí me encantaría que me hubieran dicho eso. Pero sin embargo tuve 2 amigos muy lindos y muy preciosos que cuando yo estaba en una crisis, ahí estuvieron conmigo. Y ellos saben quiénes son, entonces no hace falta decir quiénes son. Y sí, la verdad ayuda, o sea, a veces el estar ideando cosas, estar pensando y que alguien te hable y te diga, es que no me siento bien, ayúdame. Yo creo que lo único que puedes hacer es acompañarla o acompañarlo. Y esta frase creo que valdría mucho la pena, el de no lo hagas, tu vida es muy importante para mí, espérame, no espérame, dame 10 minutos en lo que llego, por favor, y puedes salvar muchas vidas. Que claro, es una decisión personal, uno no debe sentirse culpable porque las personas
o la persona que tú quieres, tu amigo, tu amiga, tu novio o tu exnovio o tu exnovia, tomen la decisión, o tu exesposo o tu esposa o tu hijo o tu hija tomen esta decisión. A veces dicen que hay señales, que porque heredan cosas, se las regalan a alguien, empiezan a hacer como a ordenar todo. Y no, no necesariamente tienes que ver esto. Algunos dicen que tienen una crisis de depresión y algunos compañeros y compañeras psicólogos dicen que la complicación de una depresión, una enfermedad con depresión, una persona enferma de depresión, la complicación más fuerte es el suicidio. Hablando de la culpa con las personas que se quedan, piensan y sienten si pude haber hecho algo para prevenirlo, si pude haberlo evitado, ¿por qué no me dijo nada? ¿Por qué lo tomó así? Y entonces empiezan a buscar respuestas donde no las hay. Si dejan una carta póstuma, bueno, pues qué padre, porque a lo mejor te dice, por un lado, si te explica los motivos por lo que lo hizo, qué padre, pero si solamente te culpa, pues yo no sé cómo te sentirías en ese momento de leer esa carta. Y, por ejemplo, cuando culturalmente hablando, en ciertas culturas, por ejemplo en Japón, como yo les decía, el harakiri, para ellos es honorable el harakiri. En una temporada, en una época de cuando fue la Segunda Guerra Mundial, los pilotos aviadores que quedaban varados, en vez de ser capturados, lo que hacían era el harakiri. Los alemanes también en su momento usaban pastillas de cianuro para acabar con su vida y no ser capturados o torturados para tener su información. Entonces, también culturalmente hablando, no en todos lados es mal visto. Inclusive en algunos es honorable hacerse el harakiri o el suicidio. Por ejemplo, también hay en Japón existe un bosque donde la gente va y se suicida. Entonces dicen que ahí te metes y que no sirven tus teléfonos celulares o tu brújula y te puedes perder. Entonces te metes y vas agarrando con un hilito y lo vas amarrando a los arbolitos para poder llegar y regresar. De hecho hay una película ahí de Bosque Suicida. El nombre real se llama Aokigahara, es el bosque de los suicidios, pero su nombre real se llama, o sea, el nombre lo que significa es mar de árboles. Inclusive hay gente que dice que cuando está en el monte Fuji y ve este bosque, efectivamente se ve como si fuera un mar, ¿no? Porque está lleno de árboles. Entonces, pues bueno, por ejemplo en los mayas, culturalmente hablando también, era algo honorable ser sacrificado o uno mismo terminar con su vida ahorcándose era algo honorable, no era algo, el sacrificio y la muerte no era vista como algo malo, sino al contrario, solamente gente muy capaz podía hacer ese tipo de acciones. Pues solamente quería compartirles este tema así en concreto, rápido, me encanta platicarles. No se espanten. Cuando alguien les habla de suicidio, lo primero que les digo, no se espanten. Platiquen por qué lo haría, qué sería lo que esta persona podría ganar con este suicidio y cuál sería la manera en hacerlo. Es un tema muy fuerte. Si no se sienten capaces, pues pidan ayuda. Si ustedes sienten que están a punto de hacerlo o que no tienen otra salida, pónganse a escuchar este audio, a ver qué opciones les da. Es simplemente, como yo les digo, no lo hagas. Tu vida es importante para mí. Y yo creo que todos somos importantes para todos, de alguna u otra forma. Siempre no sabemos cómo podemos influir en la vida de los demás. Y yo espero en este momento estar influyendo en tu vida. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Espero que te haya gustado. Si sabes de alguien que lo necesite, por favor, mándaselo, compárteselo. Dale like, comparte, suscríbete al canal y activa las notificaciones.